Los peruanos estamos acudiendo a las urnas y en esta jornada electoral, aquí en Ya es Hora, estamos buscando hacer no tanto un repaso, sino un análisis de lo que ha sido esta campaña en el marco de la segunda vuelta y por supuesto también analizar, pensar qué puede ocurrir a partir de los resultados oficiales en ambos escenarios. Lo importante dentro de todo es que vayamos a votar este domingo a conciencia y habiendo reflexionado el voto que vamos a efectuar. Pero eso, ¿cómo ha sido la campaña? Lo vamos a conversar con Giovanna Peñaflor, presidenta del directorio de Imacén, quien ya se encuentra con nosotros. Giovanna, bienvenida. Yo leí un poco antes de la entrevista que tú en algún momento en otro medio señalabas que consideras que va a ganar quien cometa menos errores. ¿Esta situación es algo que se ha dado solamente en esta campaña en particular o es algo que suele ocurrir con frecuencia en las segundas vueltas de nuestro país? Y sin decirnos quién crees tú que ha cometido menos errores, aparentemente desde ambos lados los errores han sido bastante graves. Bienvenida. Sí, definitivamente creo que digamos, si uno hace una evaluación en ese aspecto, el ganador lo sería por puntos, ¿no? Como en muchos otros aspectos en esta elección, porque definitivamente en uno ha habido obviamente más recursos, más apoyo, pero poniendo en evidencia que ese recurso, tener muchos más recursos o mucho más apoyo, no necesariamente te lleva a tener una gran ventaja o sobre tu contendor. Y en el otro ha habido también muchas dificultades para poder estructurar un mensaje que fuera totalmente contundente y que para superar algunos temores que se instauraron en grandes sectores de la población. Ahora, yo creo que lo mejor del día de hoy es que se pone fin a una campaña para el olvido, ¿no? A una campaña donde básicamente se han alentado los odios, se han alentado la división, y a veces bajo el esquema de hay que superar el odio, y se ha generado más enfrentamiento, más actitudes poco tolerantes hacia quien piensa distinto a uno. Entonces, y creo que he generado situaciones que no van a ser fáciles de superar, gane quien gane el proceso electoral. Eso es interesante porque más allá de quién gane este proceso, Giovanna, ya digamos que hasta los insultos se han repartido a diestra y siniestra, hasta en ámbitos familiares. Entonces, la gran pregunta es cómo se puede canalizar este interés por política que parece despierta solamente en una elección y que luego, obviamente, disminuye, y a quién le corresponde formarnos en política, porque en medio de esta crisis de los propios partidos tradicionales parece que no hay un juego no solo equilibrado, sino reflexionado. Bueno, mira, yo creo que un elemento que debía ser como el fiel de la balanza, que podría haber ayudado, pero que no lo ha hecho lamentablemente, es la prensa. O sea, con algunas excepciones, pero hemos encontrado que este clima de polarización, que esta, digamos, tendencia a titulares que no corresponden, a generar versiones tendenciosas, han ido más allá de las fake news, ¿no es cierto?, de las mentiras que aparecen en redes sociales, se ha extendido, y creo que el cuarto poder debería hacer una propia evaluación, porque creo que proceso electoral tras proceso electoral, esta desconfianza hacia la prensa se ha ido incrementando, ¿no? No están exentos de la crítica, cuando deberían ser un espacio de alguna manera no para poner paños fríos, sino un referente con respecto a la calidad con información, ¿no? Donde se pueda por lo menos distinguir la información de la opinión. Porque ambas cosas son válidas, pero lo que no es tan válido es empaquetar una con otra, ¿no?
Entonces yo creo que eso es un elemento importante, creo que debería repensarse la prensa escrita, televisada, con miras al tipo de sociedad que queremos. Luego creo que de alguna manera está también digamos, el sector empresarial, que es obvio que le preocupe el tema económico, pero que ya a estas alturas debería pensar que este tema de la economía por un lado y la institucionalidad por el otro no ha funcionado. Esa es una de las razones, no solo ahorita, sino desde hace bastante tiempo, por lo cual el país, teniendo una performance económica mejor que los países de la región, no logra ser un país confiable para la inversión. ¿Y cuándo se ve que un país es confiable para la inversión? Cuando no vienen inversionistas que esperan recoger su dinero en un lapso corto de tiempo, ¿no? O sea, esos capitales de especulación o que buscan altas tasas de rendimiento, sino cuando vienen realmente a apostar y con tasas de rendimiento de largo plazo. Y eso no hemos tenido mucho y no lo hemos alcanzado precisamente porque no logramos ser un país con instituciones fuertes. Pero ese es un tema pendiente, Giovanna, de hace varios gobiernos y de hace varias campañas, y que es un tema que no ha sido sustancial en el debate político de esta campaña en particular. Exacto, no llega a ser, a pesar que estamos más de 30 años en este tema, porque digo más de 30 años porque realmente, claro, el primer gobierno de Alan García fue un hito, digamos, del desastre, ¿no? Dejó al país en medio de una serie de problemas terribles, de que iba desde el terrorismo a la hiperinflación, en fin, un conjunto. Pero de allí a la fecha, si establecemos un corte, ¿no es cierto? En los últimos 30 años, la gente dice ha habido mejoras, sí, pero se han resuelto los problemas estructurales del país. La verdad es que lo ocurrido en los últimos 4 o 5 años nos demuestra que no, que llegamos al bicentenario lamentablemente con esos problemas sin tratar. Entonces, cuando se habla realmente de dar el paso adelante, creo que esta elección, también gane quien gane, no nos acerca más a eso. O sea, que si bien es bueno que acabe la campaña, que alguno salga como ganador y que eso va a generar, no sé si un respiro de unas semanas hasta que asuma el gobierno quien gane, en realidad debemos ser conscientes que ninguno es la solución para la crisis. O sea, que ninguno realmente es una alternativa segura para superar lo que estamos viviendo. Y en ese sentido hay que pensar el futuro no desde quien gane, sino desde la crisis que vivimos, ¿no? ¿Cuál crees que ha sido, Giovanna, en medio de esta campaña, el talón de Aquiles de cada uno de los candidatos? Se mencionan varios por candidatos, pero hay como temas macro y además acciones y errores que han cometido ambos que han hecho que esto sea más evidente. Bueno, es que yo creo que lo primero que hay que entender es que muy probablemente en un contexto normal de elecciones, la señora Keiko Fujimori no hubiera pasado a la segunda vuelta. O sea, es la primera vez que un candidato que saca menos de 10% pasa a la segunda vuelta, ¿no? En el caso de Castillo también es un porcentaje bajo y creo que un poco más bajo todavía, pero creo que está por allí con el que obtuvo PPK, ¿no? Entonces digamos que por lo menos sí hay antecedentes, pero también hemos visto lo que sucede cuando un candidato que empieza, digamos, una segunda vuelta con un porcentaje muy bajo, tiene dificultades para tener la credibilidad suficiente para hacer las cosas que necesita el país, ¿no? O sea, eso afecta a la gobernabilidad. Pero esta segunda vuelta no se hubiera realizado tal cual en circunstancias normales. Entonces, eso es algo que hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque eso va a afectar inevitablemente, querrámoslo o no, el nivel de gobernabilidad que puedan tener en los próximos años. Entonces, muchas de las cosas negativas que hemos visto son producto de las características intrínsecas de los candidatos.
O sea, por ejemplo, una Keiko Fujimori, que viene de todo un proceso de crisis que incluso se llegó a pedir que su agrupación fuera inhibida de participar, ¿no es cierto? Que no estaba de ninguna manera su partido en el mejor momento, que viene con una serie de acusaciones y cuestionamientos, podía ser una campaña propositiva, esperanzadora, con cosas de otro estilo, difícilmente. En todo caso, lo hizo en la primera vuelta y solo le dio para el 8 o 9%. Entonces, seguir en lo mismo no le hubiera permitido subir. En el caso de Castillo, estás hablando de un candidato que crece fuera de Lima, y eso quiere decir crece fuera de las campañas o de las posiciones de los medios nacionales, ¿no? Limeños en la gran mayoría o la totalidad de los casos, que es una agrupación que da un salto, ¿no es cierto? Creo yo, para el que no estaba preparado. Es obvio que ellos no se veían en esta segunda vuelta, y esas características también lo llevan a hacer una campaña que obviamente hubiera sido deseable que sea mejor en términos de exposición, de propuestas y todo lo demás, aunque hay que señalar que la gente, digamos, no cree mucho en las listas de lavandería, ¿no? En esta de que las corvinas van a salir fritas de la pileta de la Plaza de Armas, que hay una canción o un poema con respecto a eso, más sobre todo porque ya ha vivido una serie de decepciones enormes, ¿no? Decepción tras decepción tras decepción. Entonces podrían ser los años de la decepción, ¿no? Estos 30 años que hemos vivido, donde claro, no todo ha sido malo, pero donde las promesas incumplidas han sido enormes y donde finalmente no se ha podido establecer un derrotero que sirva para todos los peruanos, ¿no? Y avisoras que esta decepción crónica que tenemos los peruanos pueda manifestarse en una gran cantidad de personas que decidan por el blanco o viciado? A ver, normalmente en las segundas vueltas los porcentajes de voto blanco y viciado se han tenido a reducir. En esta campaña además ha habido una intensa propaganda para satanizar el voto blanco o viciado, ¿no? Entonces yo dificulto que sea una cifra enorme, aunque puede ser un poco más alta de la que estamos habituados a tener, ¿no? Porque normalmente en segundas vueltas estaba alrededor del 7-8% de votos blancos y viciados. Entonces, yo creo que dado el tema de polarización, no creo que llegue a ser una cifra muy alta, porque es como que se ha empujado a la gente que hubiera querido tener esta opción a decir, no, tu deber es pronunciarte por uno o por otro lado, ¿no? Giovanna, ¿y esta polarización va a continuar, gane quien gane, porque tenemos un Congreso fragmentado, ¿verdad? Bastante más fragmentado del que estamos acostumbrados? Sí, o sea, allí hay que ver, ¿no? Porque las alianzas, por ejemplo, que ha hecho Keiko Fujimori, auguran que va a tener un manejo, entre comillas, del Congreso, ¿no? Por más polarización que haya. O sea, se supone que ha habido negociaciones, cosas, y se ha establecido una suerte de manejo de qué va a depender de que dure, de la posición de la población. O sea, yo creo que no solamente hay que ver el tema de la crisis por parte de las agrupaciones políticas, sino por un hecho más importante, que, digamos, independientemente de los resultados que se tengan el día de las elecciones, hay una parte del país que tiene que ser tomado en cuenta. O sea, si ganara Pedro Castillo, tiene que tomar en cuenta que hay un altísimo porcentaje de gente que tiene temor, ¿no? Que necesita ser tranquilizado, que necesita decisiones rápidas y claras sobre lo que va a venir.
y que necesita la tranquilidad de que no va a haber saltos al vacío, ¿no? Si ganara Keiko Fujimori, tendría que entender que hay un gran sector de la población que pese a toda la campaña que se realizó, decidió optar por la otra alternativa y que ese otro sector tiene demandas que difícilmente se van a satisfacer simplemente con una APP de cuánto vas a sacar por el canon, ¿no? Claro. Porque los problemas son más profundos y más estructurales. Y realmente tampoco se la veo fácil porque en su lado están sectores que tienen posiciones pues contrarias a todo lo que signifique alguna modificación al status quo, ¿no? Pero ahí va a estaría su reto de cómo integra este porcentaje para que finalmente nuestro país no viva permanentemente en la situación de estar sentado en un polvorín. Y no en un polvorín no porque aparezca gente de izquierda o comunista o no sé qué, sino porque finalmente hay miles, millones de peruanos que no ven mejorar sustantivamente su situación. Y decir que hemos reducido la pobreza para incrementar la categoría vulnerable no es, creo que ni por asomo, una cosa que pudiéramos decir, se ha cumplido un gran objetivo. Claro, de esto hay que orgullecernos. Muchísimas gracias, Giovanna, por estar con nosotros esta mañana. Por supuesto, vamos a hacer una breve pausa aquí en Ya es Hora y vamos a volver con el comentario final del programa en medio de esta jornada electoral. Regresamos. Dicen que somos un país pintoresco. Y es verdad, estamos llenos de colores. Y tu casa no debe ser la excepción. Dale vida a tu hogar con Pinturas Lozaro, 100% lavables y de perfecto acabado. Pinturas Lozaro, la calidad nos identifica. Encuéntranos en Ferreterías y Matizados.